tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles, y antes de iniciar nuestra reflexión del día de hoy, quiero compartir con ustedes con mucho gusto, con mucho agradecimiento al Señor, porque estamos cumpliendo 3 años con este esfuerzo llamado Tiempo de Fe. Pido de tus oraciones para que Dios siga bendiciendo y podamos seguir compartiendo el Evangelio a través de este medio. Bien, una vez que nosotros recordamos con gratitud este 3er año, quiero comenzar con nuestra reflexión del día de hoy. Seguimos estudiando el Éxodo 3, verso 14, donde Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Y ya vimos todo lo que implica que es un Dios santo, que es un Dios fiel, que es un Dios único y verdadero, que es un Dios personal con el que tú puedes tener comunión. Y finalmente vimos cómo el yo soy se revela como el Dios que siempre es decir, el Dios eterno. Pero si nosotros comenzamos a estudiar, a reflexionar en el Nuevo Testamento esta situación del yo soy, vamos a llegar al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, donde dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este pasaje vemos cómo el evangelista retoma lo que en la zarza ardiendo se manifiesta como el yo soy. Yo soy es un verbo, y finalmente es el verbo divino que se manifiesta a Moisés en la zarza ardiendo. Y entonces el evangelista retoma ese concepto para explicar la encarnación del Dios eterno en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces dice, y aquel verbo, como haciendo referencia a la zarza ardiendo, dice el evangelista, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, pero vemos cómo Dios va un paso más adelante y rompe con todo un esquema histórico, con toda una situación en la que Él interviene directamente en la historia de la humanidad, haciéndose hombre, encarnándose. Dice la Escritura, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cuál es la intención de este Dios eterno, de este Dios santo, de este Dios único y verdadero, de este Dios fiel, de venir en carne y habitar entre la humanidad? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito? Hay un pasaje que responde de manera poderosa esta respuesta. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 5. Verso 5, verso 6, verso 7 y verso 8. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El yo soy se hizo hombre, el verbo divino es encarnado en la persona de Cristo Jesús y habitó entre nosotros. Se despojó de sí mismo, no se aferró a su condición de Dios, no se aferró a su naturaleza divina, sino que se humilló y se despojó a sí mismo para venir y habitar entre nosotros. ¿Con qué intención? Con la intención de morir en una cruz para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados. Porque finalmente lo que Dios buscaba desde un principio, lo que Dios ha buscado desde un principio, lo dice Jesús también en el Evangelio.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza. ¿De dónde fue extraviado el hombre? De la presencia de Dios, la cual gozó el hombre en el huerto del Edén. Y entonces vemos cómo la historia del hombre a partir del primer pecado de Adán y Eva es una historia de dolor, de sufrimiento, una historia extraviada del hombre sin saber a dónde va, sin tener dirección, en un extravío y en un infortunio total. Y por eso el Hijo del Hombre dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde la muerte en la cruz, donde el Calvario solo es un medio para lograr lo que finalmente Dios anhela en su corazón: volver a tener comunión plena y absoluta con el ser humano, con el hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza. Entonces tenemos como el yo soy se hace hombre, habita entre nosotros, muere en una cruz para salvar y para pagar el precio de nuestros pecados, con la intencionalidad de llevarnos a su presencia. ¿No es eso lo que nos narra el Evangelio? ¿No es eso lo que nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, donde dice la Escritura que muchas moradas hay en la casa de mi Padre, donde el Señor Jesús nos dice que Él mismo volverá y nos tomará para que donde Él esté, nosotros también estemos? El Dios hoy se hizo hombre y habitó entre nosotros con la intención de llevarnos a la casa del Padre. Y para ello tuvo que morir en una cruz. Por eso, amigo, hermano, hoy te invito a que abraces la fe en el Señor Jesucristo, para que el día en el que el Señor tiene planeado venir por aquellos que son suyos, el Señor te llame y te lleve a su presencia, a morar con Él, con la eternidad, en la eternidad. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley. Me daría mucho gusto que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.